Estás viendo el nuevo ciclo de entrevistas de la editorial Moa Dencroft, autores en 3PR. Comenzamos con Micaela Alexandre. Micaela, un gusto que estés hoy aquí con nosotros. Ay, gracias, Ani. Es un placer estar de nuevo contigo y con toda la gente que está mirando. Micaela es autora de un libro llamado Poemas de un alma desnuda. Y decía Mario Benedetti que la poesía era el mundo. Contame por qué elegiste la poesía como forma de expresar tus sentimientos o tu visión sobre el mundo. Bueno, en realidad no sé si podría decir que yo la elegí o que ella me eligió. Para mí siempre hay como una decisión, obvio, ¿no? Pero también creo que las cosas se disponen. Y si me pongo a pensar, siento que como que todo se dio para que la poesía entre en mi vida. Y es cierto que fui yo capaz que le abrí la puerta, de alguna forma, pero fue como que llegó y así como llegó, lo invadió todo, 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 me cambió la manera de pensar, la manera de ver las cosas, la manera de observar los detalles. Bueno, y ni que hablar de lo que es el transitar las emociones. Me cambió mucho en ese sentido, el cómo yo vivía mis emociones, y creo que ahí entro recién en tu pregunta de por qué la elegí, me eligió como forma de expresarse. Y yo creo que diría que, con el sumo respeto a todas las artes, pero para mí la poesía es como una de las artes más alquímicas que hay, ¿viste? Porque siento que tiene mucho poder en la capacidad que nos da de transformar una emoción, capaz que súper profunda, feliz o triste, pero algo que capaz que es inmenso y que me avasalla y que lo gobierna todo, yo lo puedo compactar y llevarlo a un verso que después puedo releer y como que revivo esa emoción, pero desde un lugar como más sano y más abstracto tal vez, ¿viste? Como también citando una escritora que a mí me gusta, Pizarnik, ella decía que escribir era reparar la herida fundamental, la desgarradura, ¿viste? Y para concretizar un poco, yo diría que es eso, la poesía para mí fue una muy poderosa herramienta de transformación. Micaela, y en tu poemario hay un mensaje, hay una reflexión, hay un eje central, un disparador tuyo, pero ¿qué es lo que querés divulgar específicamente? Específicamente, bueno, es difícil de específico porque siento que son muchas cosas, ¿no? Que engloban mi proceso al crear el libro en realidad, pero para ponerle un poco palabras diría que es como una invitación a que pasemos por nuestras emociones, desde lo más oscuro hacia la luz, ¿no? Como el poder habitar esos procesos emocionales que, como yo lo he visto, siento que responden a un patrón, y mi idea fue como representar ese patrón, aunque después siempre se vuelva eh, a lo mismo. Quise como ir marcando las maneras a las que yo voy viviendo esas transformaciones que estaba hablando, ¿no? Como primero la típica, estoy en el fango, en el pozo, y bueno, y primero lo veo, después lo reconozco, lo voy transformando, y un poco lo que quise buscar fue eso, representar ese proceso, pero desnudándome a mí y a mi alma, exponiendo también lo que siento que fueron mis propias sombras y mis propias oscuridades, para que también la persona que me lee, la persona lectora, se sienta cómodo para poder también sentir eso, porque me empiezo a... Quiero abrir un montón de ventanitas, pero yo cuando tenía 19 años leí un libro de Cartol, El poder de la hora, y a raíz de ahí me vi a mí misma como muy metida en mí propiamente, ¿viste? Ese libro a mí me cambió la vida, y lo que más me enseñó fue eso, de cómo lo identificaba, que yo estaba con mí propiamente y con esa vocecita que hablaba todo el tiempo, y yo soy muy visual y me veía a mí misma como adentro de esa jaula. Entonces, este libro es un poco una invitación a que desnudemos nuestras almas, a que nos atrevamos a sentir y que en ese proceso logremos salir de nuestras propias jaulas mentales. Micaela, Micaela, tenés 33 poesías en este poemario, ¿no? Poemas de un alma desnuda. Sé que sería muy difícil para cualquier autor elegir una o
una pequeña frase de una poesía específica. ¿Cuál sería esa poesía para vos? Ay, solo una. Soy el libro. Puedo elegir dos. Una. Bueno, estoy como capaz yendo a lo mismo, pero si tuviera que elegir una sería La Jaula. Porque siento que es. De hecho, de los que están ahí, de los 33 que están ahí, fue el primero que escribí en el 2017, ya hace muchos años. Y para mí es el eje central del libro, la columna como vertebral, ¿viste? Diría que es ese, pero porque para mí es el que le da sentido. Sí tengo que elegir uno, nada más. Si tengo que elegir algún otro, capaz que nombraría alguno. ¿Hay alguna frase, algo que quieras destacar de La Jaula? Bueno, sí, sí. Capaz que diría unos versos del principio y unos del final que creo que, si bien faltaría todo lo del medio, pueden realmente representar lo que quiero decir, que La Jaula empieza diciendo: te matas, cruelmente te atacas, enloqueces, te encierras, te cierras, te matas. Y era un poco esa sensación de yo estar metida en mí misma, ¿no? Y para cerrar, el último verso dice: yo resistiré hasta que muera, pero lo juro, será desde afuera. Muy bien, Micaela, la poesía tiene eso, hay que transmitirla, además de leerla, ¿no? Bueno, gracias por acompañarnos hoy acá. Gracias a vos y a todas las personas que escuchan y apoyan el arte y la poesía en Uruguay y en todas las partes del mundo. Amigos, nosotros nos reencontramos con otro autor en este ciclo breve de entrevistas de Moa Dencroft que se lleva adelante en la Escuela de Cine Dodeca. Gracias.